Escrituras, de sus verdades celestiales y pueda revelarnos a Cristo. Ese es nuestro anhelo, amados hermanos, que Cristo sea predicado cada domingo desde este púlpito. Vamos entonces, con la ayuda del Señor, a orar por el sermón de hoy, para que sea Él el que nos hable claramente a través de la exposición de su palabra. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre, te damos gracias por darnos el privilegio nuevamente de estar reunidos como pueblo escogido tuyo en este lugar para poder servirte en adoración, para poder expresar, Señor, nuestra devoción y nuestra gratitud por lo que tú eres y por lo que tú has hecho en nuestro favor en la persona y obra del Señor Jesucristo. Oh Padre, rogamos que en esta mañana tu Espíritu Santo pueda ministrarnos y obrar libremente conforme a tu voluntad, trayendo claridad a nuestra mente y aplicando tu palabra a nuestros corazones. Padre, no tengas en cuenta nuestras debilidades ni nuestras limitaciones, sino obra por amor de tu nombre, para la alabanza y la gloria de tu gracia. Que hoy, Señor, tu luz pueda brillar en este lugar. Ten misericordia de nosotros y escucha nuestra oración. Háblanos, por favor, Señor. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Vamos entonces, hermanos, al texto que vamos a estar exponiendo hoy. Estamos en la epístola a los Hebreos. Vamos a estar exponiendo los versos 23 al 28 del capítulo 9. Entonces vamos al capítulo 9 de la epístola a los Hebreos, verso 23 al 28. Dice la palabra del Señor: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén. El señor más adinerado de una ciudad decidió construir un majestuoso edificio que ofrecía departamentos de lujo, con todas las comodidades, con todo el confort, con todo el espacio que uno pueda imaginarse. Entonces este señor contrata a unos obreros constructores. Estos obreros constructores disponen de un andamio. Un andamio es una estructura temporal y provisional que se utiliza para que los obreros tengan acceso a todas las esquinas de la construcción y puedan levantar el edificio. Una vez que este majestuoso edificio fue terminado, el dueño, el señor que había contratado y patrocinado la construcción de este majestuoso edificio, se acerca a los constructores y les invita gratuitamente a pasar dentro del edificio y les regala un departamento a cada uno de ellos. Imagínense, hermanos, esa situación, que alguien venga y te regale un departamento de lujo por pura gracia. Sin embargo, estos obreros rechazan ese regalo y deciden quedarse con el andamio.
con la estructura temporal que fue usada, que tenía un propósito, que tenía una utilidad durante el periodo de la construcción del edificio. Cuán absurdo puede ser esa decisión, ¿verdad, hermanos? Es eso lo que hicieron los judíos cuando Jesús vino. El antiguo pacto era un andamio, era una estructura temporal, era necesario hasta que viniese la simiente, al cual fueron hechas las promesas. Cuando vino Jesucristo, el antiguo pacto quedó obsoleto. Ya no tiene más ninguna función. El pacto mosaico ya deja de estar vigente. Sirvió para un tiempo, hasta que venga la simiente. Pero una vez que está la simiente, una vez que está el edificio, y una vez que el dueño del edificio te dice que gratuitamente puede venir y habitar en él, ¿por qué rechazar esa oferta? Debemos entender, amados hermanos, cuál es el propósito del antiguo pacto. El antiguo pacto, el pacto mosaico, fue dado para demostrar a los israelitas y a todo el mundo a través de ellos que absolutamente nadie puede alcanzar el estándar que Dios demanda. Ellos quebrantaban una y otra vez la ley de Dios. La ley fue dada para el antiguo pacto, el pacto mosaico, muchas veces mencionado como la ley en el Nuevo Testamento, fue dada para mostrar la profunda pecaminosidad del hombre, la inhabilidad del hombre para ganarse el favor de Dios por medio de la obediencia y demostrar así que nuestro destino, si somos abandonados a nuestro propio esfuerzo, a nuestra propia capacidad de obedecer, es la condenación eterna. La palabra de Dios dice en Romanos 3, 19 y 20 que sabemos que toda la ley, todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ese es el propósito del antiguo pacto. Por las obras de la ley ni un ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley, ¿qué es? El conocimiento del pecado. Es para hacerle consciente a las personas de que son pecadores, de que no pueden ser perfectos delante de Dios, que necesitan un redentor. Eso también les muestra el antiguo pacto a Israel y a todo el mundo. Dios proveyó un sistema ceremonial, un sistema sacrificial, justamente porque sabía que los israelitas no podían obedecer la ley, no podían obedecer los mandamientos de Dios. Entonces, cuando los israelitas quebrantaban un mandamiento, Dios le proveyó un sistema levítico, un sistema sacrificial, un sistema ceremonial para purificarlos de nuevo de sus pecados y que Dios pueda seguir habitando en medio de ellos en el templo de Salomón. Ese es el propósito del antiguo pacto. Todo eso apuntaba y le mostraba a que es necesario el derramamiento de sangre para el perdón de los pecados. Los israelitas comprendían muy bien que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. No hay purificación para estar en la presencia de Dios. Si el sacerdote no se presentaba una vez al año, si el sumo sacerdote no se presentaba una vez al año a expiar los pecados del pueblo, la maldición de Dios caía sobre Israel y eran expulsados de Canaán. Ellos necesitaban una vez al año, según lo que Dios mismo había proveído a través del sistema sacrificial, expiar los pecados con el derramamiento de sangre. Entonces eso quedó muy claro, amados hermanos. Ahora en Gálatas 3:19 nos dice, ¿para qué sirvió la ley? Y fue añadida justamente a causa de las transgresiones, para mostrar de que nadie puede alcanzar por mérito propio el favor de Dios, para demostrar de que todos somos pecadores y de que todos estamos condenados sin el auxilio de Dios. La ley fue dada, dice en Gálatas 3:19, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. ¿Cuándo vence la ley? ¿Cuándo vence el pacto mosaico? Cuando viene la simiente. Hasta que venga la simiente. ¿Y quién es la simiente? Gálatas 3 también nos dice que la simiente es Cristo.
Cristo es ese sacrificio perfecto y final, cuya sangre va a ser derramada una vez y para siempre, para quitar el pecado definitivamente. Los sacrificios ceremoniales solamente purificaban la carne, vimos el domingo pasado. Solamente le hacía a los israelitas puros externamente para seguir participando de las ceremonias, para seguir estando bajo ese sistema que fue necesario, hermanos, para proveernos un contexto en el cual la persona y la obra de Cristo tuviera sentido. Imagínense que Cristo venga de otra cultura. ¿Qué sentido iba a tener todo lo que hizo? El pacto mosaico le dio todo ese contexto para darle un significado a lo que Él vino a hacer. Él vino como descendiente de Abraham. Estaba bajo un sistema levítico que apuntaba a Él mismo, que apuntaba a su obra. Entonces, para todo eso sirvió el pacto mosaico. Pero cuando Cristo aparece en escena como el cumplimiento de todas las sombras, de todas las instituciones, del mismo templo, del sumo sacerdote y de cada uno de esos sacrificios, todo eso ya no tiene sentido. Ya no tiene sentido quedarte a vivir en el andamio si ahora puedes vivir dentro de un departamento lujoso y confortable que el mismo dueño te ha concedido por gracia. Entonces, hermanos, Cristo es este sacrificio perfecto, y ese es el tema de hoy, el cual fue presentado ante Dios en nuestro favor. Ese es el primer punto que vamos a desarrollar, versos 23 y 24. Una vez y para siempre, para quitar el pecado. Ese es el segundo punto, verso 25 hasta la primera parte del verso 28. Y que en virtud de ese sacrificio perfecto presentado y que quitó nuestro pecado, Cristo regresa para darnos los beneficios de su obra redentora. La consumación, la plenitud, la promesa hecha, materializada, consumada totalmente con los nuevos cielos y nueva tierra donde mora la justicia. Todo lo que Él consiguió en su oficio sacerdotal, en su obra a nuestro favor. Así que, hermanos, vamos entonces al primer punto, donde nos habla de que este sacrificio fue presentado ante Dios en favor nuestro. Nos dice en los versos 23 y 24 que Cristo no entró en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. Ya hemos dicho una y otra vez, pero siempre es bueno repetir, que el sumo sacerdote bajo el antiguo pacto entraba una vez al año en el día de la expiación, o Yom Kippur, como le conocen los hebreos, a presentar primero un becerro para expiación de sus pecados y los de su casa, y luego presentaba un macho cabrío para expiación de los pecados de Israel. Y eso el sumo sacerdote lo hacía en representación del pueblo. El pueblo no podía entrar en el lugar santísimo, ni siquiera podía entrar en el lugar santo, solamente los sacerdotes podían hacerlo. Pero el sacerdote entraba una vez al año en representación del pueblo para expiar sus pecados. Ahora, Cristo no, acá no dice el texto que Cristo no entró a ese santuario. Y claro que Él no podía hacerlo bajo el sistema levítico, porque Él no es de la tribu de Aarón, sino es de la tribu de Judá. Él es un sacerdote según otra orden, como vimos, según la orden de Melquisedec. Una orden única y eterna, una orden que también le da el oficio de rey. Es un sacerdote rey, cosa que ningún sacerdote de Aarón era. Entonces Cristo no entró en este santuario terrenal, que el texto nos dice que era figura del verdadero, y acá lo que nos quiere decir es que era una copia del original. Era una copia, hermanos, era una imagen, era una sombra, era una ilustración del original. Nunca fue el propósito de Dios
que exista este templo para toda la eternidad. Por eso no tiene sentido de que esperemos una segunda reconstrucción del templo y de que Dios habita ahí. Los judíos pueden volver a construir un templo de Jerusalén, pero Dios ya no va a habitar más ahí. La promesa de Dios es que va a traer nuevos cielos y nueva tierra donde podamos morar con Él eternamente. Y hoy Dios habita en medio de su pueblo. Hoy somos nosotros el templo del Espíritu Santo. Eso es lo que el Nuevo Testamento enseña de una manera muy clara. Entonces Cristo no entró en este santuario terrenal, sino Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, a nuestro favor. Así como el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo que simbolizaba la presencia de Dios, era donde estaba el arca del pacto y donde Dios manifestaba su presencia de manera especial. Bajo aquella dispensación, Cristo ahora se presentó en el mismo cielo, en el original, hermanos. En el original, o sea, donde está Dios, la presencia de Dios. Ahí se presentó Cristo en nuestro favor. El velo se ha rasgado de arriba para abajo, diciéndonos que todo eso que era sombra ya quedó obsoleto y que ahora por medio de Cristo tenemos acceso al Padre. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es nuestro mediador, por quien tenemos acceso a nuestro Padre. Y si bien es cierto, como dice el verso 23, de que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, o sea, era necesario, hermanos, el derramamiento de sangre para purificar el templo y el mobiliario del templo bajo el antiguo pacto, porque Dios lo había establecido y Dios estaba enseñando que era necesario el derramamiento de sangre para purificar, para expiar los pecados. Era necesario para que el sumo sacerdote pudiera entrar en la presencia de Dios. Si el sumo sacerdote no hacía eso, perecía, moría, hermanos. Era necesario el derramamiento de sangre. Esa es la lección que Dios daba una y otra vez al pueblo de Israel y por medio de Israel a todo el mundo. Ahora, pero las cosas celestiales mismas nos dice que necesitan mejores sacrificios que estos. ¿Por qué? Porque la sangre animal no puede purificar el alma, no puede limpiar la conciencia, decía el escritor. Solamente limpia la carne, solamente te hace puro externamente para participar de las ceremonias. Eso es lo que el autor nos está diciendo. Sin embargo, Cristo con su sangre ahora apartó un lugar, por así decirlo, en donde nosotros podemos encontrarnos delante de Dios, donde nosotros podemos entrar en la presencia de Dios a servirle, a adorarle. Hoy tenemos acceso por medio de la sangre de Cristo. Hoy es accesible el trono de Dios, la presencia misma de Dios, no la imagen, no la sombra, no la figura, sino la misma realidad. Hoy entramos a la presencia de Dios por medio de la purificación que nos concedió la sangre de Cristo. Si bien es cierto, el santuario celestial no necesita ser purificado como el santuario terrenal, ¿verdad? Lo que somos purificados somos nosotros. ¿Cuál es el obstáculo, hermanos, para que nosotros estemos en la presencia de Dios, para que el hombre esté en la presencia de Dios? El pecado. Fuimos expulsados de la presencia de Dios. Eso es lo que significa ser expulsado del Edén en Génesis. Fuimos expulsados de la presencia de Dios a causa del pecado. Es el pecado lo que impide que podamos tener comunión con Dios. Es el pecado lo que impide que podamos tener acceso a la presencia de Dios. Y Cristo ha solucionado ese problema. Al derramar su sangre, Él nos ha purificado de nuestros pecados, para que podamos entrar nosotros mismos, hermanos, al lugar santísimo. Nuestro privilegio es 10,000 veces mayor que el privilegio que tenían los israelitas en el antiguo pacto. Porque en el antiguo pacto solamente el sumo sacerdote podía ingresar una vez al año. Y ahora nosotros podemos entrar en Cristo. Cada uno de nosotros a cada momento. A cada segundo de tu vida, si eres creyente, si estás purificado con la sangre de Jesús, puedes entrar a su presencia a adorar. Puedes entrar en su presencia
No solamente como siervos, sino como hijos. Porque somos herederos conjuntamente con el Señor. Somos adoptados en la familia de Dios como hijos. Eso es lo que la Biblia enseña claramente. Ahora, si hacemos una reflexión teológica para aplicar un poco más allá esta verdad, podemos decir que con la sangre de Cristo no solamente tenemos acceso al Padre, sino que Dios mismo vino a nosotros, en la persona de su Espíritu Santo, a habitar en cada uno de nosotros. Hoy somos el templo de Dios. Hoy somos santificados, así como era santificado el templo en el antiguo pacto. Nosotros hoy somos purificados para que Dios descienda a habitar en cada uno de nosotros. Hoy Dios viene a habitar en su iglesia. Eso es lo que enseña claramente el Nuevo Testamento. En Efesios 2:22 dice que somos morada de Dios en el Espíritu. Y en 1 de Pedro 2:5 nos dice que estamos edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Porque fuimos rociados con la sangre de Cristo. Es el mismo lenguaje, hermano. Así como el sumo sacerdote rociaba la sangre para purificar el templo y el mobiliario del templo para que Dios pueda manifestar su presencia en ese lugar, nosotros que somos ahora el templo de Dios, fuimos rociados con la sangre de Jesús para que Dios venga a habitar en nosotros. Y podemos ofrecer nuestra misma vida como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Eso es lo que enseña el Nuevo Testamento. Ese es el lenguaje del Nuevo Testamento. Nosotros ahora somos un sacrificio vivo. Nosotros mismos adoramos a Dios con nuestras vidas, con todo lo que somos, con todo lo que pensamos, con todo lo que tenemos. Sirvámosles a Dios con regocijo. Usemos de este privilegio, hermanos. Usemos los beneficios, regocijémonos en este beneficio que Dios nos ha dado a rociar la sangre de Cristo a nuestras almas, a purificar nuestras conciencias, a no solamente concedernos acceso a su presencia, sino a concedernos su misma presencia en el Espíritu Santo. Dios quiera traer claridad en todo esto. Dios quiera que podamos entender las implicaciones de que Cristo se haya presentado ante Dios en favor nuestro. Y Él lo hizo. Él se presentó ante Dios en nuestro favor para presentarse a sí mismo una vez y para siempre como el sacrificio perfecto para quitar el pecado. Y este es el segundo punto. Una vez y para siempre. ¿Para qué? Para quitar el pecado. No solamente para hacernos puros ceremonialmente, no solamente para limpiarnos externamente, sino para arraigar, para extraer, para purgar de una vez por todas el pecado, que era lo que evitaba que nosotros podamos entrar en la presencia de Dios, tener comunión con Dios. Y no se presentó para ofrecerse muchas veces, como dice el verso 25, como entraba el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio. El sacerdote entraba en el lugar santísimo y presentaba la sangre de un becerro por sí y de un macho cabrío por el pueblo, porque él era un pecador. Él no podía presentarse a sí mismo porque su sangre no purificaba a nadie. Su sangre no tenía el poder de purificar a nadie, tenía que ser un cordero perfecto. Tenía que ser una persona que jamás haya pecado. ¿Y ustedes conocen a alguien, hermanos? Yo no, solo a Cristo. Cristo era el único que tenía la capacidad de ofrecerse a sí mismo. No de presentar sangre ajena, sino su propia sangre. Y lo hizo una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Ahora, si tomamos la analogía del sumo sacerdote
del Antiguo Testamento que se presentaba cada año y que esa representación aplicaba solamente al Israel étnico, y ahora tomamos a Cristo, quien representa a toda la humanidad, el autor hace la siguiente comparación y nos dice que si Cristo tuviera que presentarse más de una vez, tendría que hacerlo desde el principio del mundo. ¿Por qué dice eso? Porque desde el principio del mundo el pecado es una realidad en el hombre. Porque como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. Como está escrito, no hay justo ni un uno. Romanos 3:10, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si fuese necesario que Cristo se presentase más de una vez, tenía que haberse presentado desde Adán. Cada año desde Adán, por toda la humanidad. Ese es el razonamiento absurdo que presenta el autor para ilustrarnos una verdad. Sin embargo, nos dice que ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez y para siempre. No es necesario que Cristo se presente una y otra vez como lo hacía el sumo sacerdote en el antiguo pacto. Él se presentó una sola vez en la consumación de los siglos por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. O como dice Pablo en Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. En el cumplimiento del tiempo, cuando vino la simiente, cuando Dios dispuso que la simiente iba a venir para traer el cumplimiento de todo aquello a lo cual apuntaba el pacto mosaico. El sacrificio perfecto, como dijo Juan de Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, Dios le estaba diciendo a su pueblo, hasta aquí, ahora ya está la simiente, ahora ya está la realidad de todas las cosas, ahora viene el verdadero templo, el verdadero sumo sacerdote, el verdadero sacrificio por el pecado, que no necesita ser presentado una y otra vez, sino que va a ser presentado una sola vez y va a quitar el pecado para siempre. Y el mismo autor ilustra esta verdad diciéndonos que de la manera que está establecido para los hombres, que muera una sola vez. Aquí no está, la intención del autor no es enseñar, en primera instancia al menos, que no hay más oportunidad después de la muerte, aunque podemos inferir eso del texto. Aquí lo que el autor quiere enseñar es que todos los hombres mueren una sola vez, ¿verdad, hermano? ¿O conocen a alguien que murió 2 veces? El hombre muere una sola vez. Cristo se hizo hombre, ¿cuántas veces murió? Una sola vez. Solo que Él murió como sacrificio, como sustituto nuestro. Él murió para expiar nuestros pecados y lo hizo una sola vez. Ningún hombre puede morir más de una vez. Humanamente hablando, morimos una sola vez y esa ilustración el autor utiliza para decirnos que el sacrificio fue presentado una sola vez y para siempre. Y luego de eso, el juicio. El juicio de Cristo fue resurrección y vida, vindicación del Padre, de que fue aceptada la ofrenda, de que el pecado fue solucionado, que ahora todos aquellos que se acercan a Cristo en arrepentimiento y fe, tienen el perdón de pecados y la vida eterna. Ese es el juicio de Cristo. Ahora, si no estás en Cristo, horrenda cosa te espera. Porque el juicio no va a ser resurrección y vida. El juicio va a ser condenación e ira eterna. Por tanto, hoy debes de venir a Cristo. Hoy debes de abrazar y aferrarte al único sacrificio que puede limpiar tu alma,
que puede limpiar tu conciencia, que puede quitar el pecado de tu vida, que es Cristo. No hay otro nombre dado a los hombres, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, no hay otro camino a Dios el Padre. Es solamente Cristo. Es solamente Cristo. Él, que en su caso particular fue sin pecado, sin mancha, puro y perfecto, que murió una muerte vicaria en sustitución de todos aquellos que iban a arrepentirse y creer. Él es la única ofrenda capaz de darnos esperanza después de la muerte. Él es la única esperanza para huir de la ira venidera. La ira que Dios va a traer a todos aquellos que rechazan a su Hijo. No hay otra esperanza. Cristo dijo: yo soy la resurrección de la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees en Cristo en esta mañana? ¿Crees verdaderamente en Él? ¿Cree que Él ha expiado con su muerte todos tus pecados? Él dice que no rechaza a nadie que venga a Él con humildad y con sinceridad, con arrepentimiento verdadero. Él llevó nuestras iniquidades. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aquí el autor nos presenta al siervo sufriente de Isaías 53. Él es el único que lleva nuestros pecados. No hay absolutamente nadie ni nada que puede quitar tus pecados, que puede llevar tus pecados. Él derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Él llevó nuestros pecados y Él intercede por todos nosotros, orando por los transgresores. La sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis, para que adoréis al Dios vivo. ¿Qué otro sacrificio estás dando a Dios para el perdón de tus pecados? No hay nada. No hay nada que puedas hacer en tus fuerzas, con tus méritos, con tus talentos, con tus dones, con tu disciplina, que pueda expiar el pecado. Es solamente Cristo. Es solamente Cristo. No hay nada que puedas hacer, mi hermano, mi hermana. Tú que estás aquí hoy, no hay nada que puedas hacer para quitar el pecado en tu vida. Es solamente el sacrificio de Cristo. Solamente Él, por Él y en Él. Mira a Cristo en esta mañana, aférrate a Él. Aférrate a su obra perfecta. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No intentes dar otra ofrenda a Dios que no sea a Cristo por tus pecados. Él ha quitado el pecado una vez y para siempre, con su preciosa sangre derramada en favor de todos aquellos que se acercan a Él con fe. Y Él va a regresar, hermanos. Él va a regresar. Va a regresar para traer la completa salvación a todos aquellos que esperan su venida. Esa es una característica del creyente. Ese es un medio de gracia por el cual el creyente recibe el don, el beneficio del nuevo pacto, que es la santificación. Cuando anhelamos su venida, cuando tenemos esa esperanza que nos santifica, como dice Juan, Dios obra y Dios nos concede la santificación. La santificación no es algo que tú puedas hacerlo en tus fuerzas. La santificación es una obra del Espíritu Santo. Tenemos nuestra responsabilidad de usar los medios de gracia, pero no podemos santificarnos a nosotros mismos. No podemos hacerlo. Es solamente cuando el beneficio de la sangre de Cristo es aplicada a nosotros por el Espíritu Santo, que somos santificados, que somos purificados. Necesitamos de su sangre
para purificar nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Es Él el que te limpia. Es Él el que te purifica. Es Él el que santifica, el que te santifica. ¿Cuánto ruegas a Dios por eso? Para que te santifique cada día. Oras como oraba Jesús. Santifícanos en tu verdad. Oh Padre, santifícanos en tu verdad. Santifícanos a través de tu palabra. Santifícanos a través de Cristo, a través de su persona, a través de su obra. Por el poder de su Espíritu Santo. Cuando nosotros anhelamos su venida, anhelamos todas estas cosas. Porque queremos ser como Él. Anhelamos su venida porque queremos que el pecado ya no sea una realidad en nuestras vidas. ¿Cuánto anhelas que el pecado ya no esté en tu corazón? ¿Cuánto anhelas que el pecado ya no sea una realidad en tu vida? Ese es el deseo del creyente. No quiere decir que no tengamos pecado, sino de que hay un deseo ferviente por ser libre de ese león rugiente que nos acecha todos los días, en nuestra mente y en nuestro corazón. El creyente anhela la venida de Cristo porque cuando Cristo venga, esa verdad se va a materializar completamente. El pecado va a dejar de ser ya para siempre. Ya no vamos a afirmar la verdad que afirmó Pablo en Romanos 7, que el pecado aún mora en mí. Ya no va a morar en ti porque vas a recibir la redención final, la redención del cuerpo, la redención de la materia. El mundo mismo espera la manifestación de los hijos de Dios. El mundo mismo va a ser redimido de la maldición, de la caída de la humanidad en Adán. Debemos de anhelar la venida de nuestro Señor Jesucristo para poder experimentar el beneficio de la santificación. Hermanos, en el antiguo pacto, los israelitas en el día de la expiación estaban afuera con ansias, esperando, con mucha expectativa que el sumo sacerdote vuelva a salir del lugar santísimo. ¿Por qué? Porque cuando el sumo sacerdote salía del lugar santísimo, eso significaba que la ofrenda por sus pecados fue presentada y fuera aceptada por Dios. Si el sumo sacerdote moría ahí, hermanos, eso era una tragedia. Eso era una tragedia porque quería decir que el sumo sacerdote no aceptó esa ofrenda, que Dios no aceptó esa ofrenda. Pero cuando el sumo sacerdote salía otra vez al pueblo, el pueblo se regocijaba. El pueblo comprendía que sus pecados han sido perdonados, que han sido lavados por la sangre de ese macho cabrío y que ahora estaban puros ceremonialmente de nuevo para experimentar la presencia de Dios bajo esa dispensación durante un año más. Sin embargo, nosotros esperamos que Cristo vuelva. Porque cuando Él vuelva, significa que todo ha sido consumado verdaderamente. Que todo ha llegado a su final, a su plenitud. Es la garantía visible de que su ofrenda fue aceptada por Dios. Él va a traer los beneficios obtenidos, logrados con su sacrificio. Él va a aparecer de nuevo delante de su pueblo para decir de que sus pecados han sido perdonados y traer la salvación en toda su plenitud. Eso es lo que esperamos. No es que no seamos salvos hoy. Hoy estamos en una era intermedia del ya, pero todavía no. Ya somos salvos hoy, pero esa salvación va a llegar a su consumación cuando Cristo salga del lugar santísimo de nuevo a visitar a su pueblo. Cuando Cristo regrese por su iglesia, va a traer
la redención total. Va a aplicar la salvación total, la redención total, incluso de toda la creación. Porque cuando Él venga, si bien va a traer el juicio, para nosotros resurrección y vida, para los que no están en Cristo, condenación e ira. Él cuando vuelva va a traer la salvación a su iglesia, la salvación a sus escogidos y con Él nuevos cielos y nueva tierra donde mora la justicia, donde vamos a poder habitar en toda la plenitud en la presencia de Dios por toda la eternidad. Y eso es lo que esperamos, amados hermanos. Anhelamos su venida. Anhelamos ese momento glorioso en el cual Él va a aparecer por segunda vez a todos los que le esperan. ¿Esperas a Dios? ¿Anhelas su venida? ¿O le pides tiempo para seguir regocijándote en tus pecados? Ojo, muchas veces no vamos a hablar en ese lenguaje, pero con nuestra forma de vivir es eso lo que decimos. Queremos seguir justificándonos en aquellos pecados favoritos. Hermanos, debemos de anhelar su venida. Debemos de anhelar ese momento glorioso. Si el pecado no es un sufrimiento para ti, debes examinarte profundamente hoy. Si el pecado no es un problema para ti, algo no está bien, porque para Dios fue un problema y fue el problema. Tanto así que Él tuvo que enviar a su propio Hijo a morir para solucionarlo. Hoy debes de mirarte profundamente a la luz de la palabra, a la luz del valor del sacrificio perfecto de Cristo. Si Cristo tuvo que morir y derramar su sangre para quitar el pecado, ¿qué haces llamándote cristiano y regocijándote en el pecado? Si fue eso que lo llevó a la cruz, si fue eso lo que hizo que la ira de Dios se derrame sobre él, que la maldición de Dios esté sobre toda la creación, todo el sufrimiento del mundo, cada llanto, cada dolor, cada enfermedad, cada sufrimiento es la paga del pecado. ¿Cómo puedes tener afinidad con Él? ¿Cómo puedes seguir tolerando el pecado en tu vida? ¿Cómo no puedes luchar con todas tus fuerzas para despojarte del mayor mal de toda la creación? Para eso se sacrificó Cristo, para quitar el pecado, para purificarnos, para santificarnos. Él se presentó delante de Dios a nuestro favor, una vez y para siempre. Él solucionó el problema, Él quitó el pecado. Ahora nosotros debemos de anhelar de que eso sea una realidad de nuestra vida. Y Él va a regresar por nosotros, a traer la plenitud de lo que logró con su obra perfecta, a traer la salvación con todas las letras. Pero solamente la traerá a aquellos que la esperan. Porque solamente los cristianos verdaderos esperan la venida de su Señor. Hoy tienes que elegir entre tu pecado y Cristo. Hoy tienes que escoger entre lo terrenal y lo celestial. Hoy tienes que escoger entre lo temporal y lo eterno. Hoy tienes que escoger entre lo completo y lo incompleto. Hoy tienes que escoger a Cristo. Si estás en Cristo en esta mañana, tu santuario está en el cielo. Tu patria está en el cielo. Tu Padre está en el cielo. Tu Salvador está en el cielo. Tu ciudadanía está en el cielo. Tu esperanza está en el cielo. Por tanto, corramos esta carrera poniendo nuestros ojos en el cielo.
en Jesucristo. Que nuestros tesoros estén puestos allí, amados hermanos. Dirijamos nuestros afectos a las cosas celestiales. Roguemos a Dios que nos ayude, que nos auxilie para hacerlo. Y que podamos decir con absoluta integridad y honestidad: ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Que podamos proclamar: Cristo viene. Cristo viene y traerá la plenitud de la salvación. Traerá a la nueva Jerusalén vestida como una novia real, descendiendo de los cielos, como dice el Apocalipsis. Traerá el mismo tabernáculo de Dios en todo su esplendor. Traerá los cielos nuevos y nueva tierra donde mora la justicia, donde podemos habitar y caminar con el Padre y con el Hijo. Hermanos, debemos anhelar eso. Y si no anhelas, clama a Dios para que transforme tu corazón. Clama a Dios para que transforme tu corazón. Ven a Cristo en esta mañana. Clama para que su sacrificio sea aplicado a tu alma. Para que ponga nuevos deseos. Deseos por las cosas celestiales. Deseos por las cosas completas. Deseos por las cosas eternas. Debes de anhelar eso. Debes de clamar para que Dios haga eso en tu corazón. Si no lo experimentas, debes anhelar su venida. Allí comienza todo. Debes anhelar su venida. Eso va a transformar tu vida. Esa esperanza te va a santificar, te va a purificar, va a aplicar la obra redentora de Cristo. Me gustaría terminar el sermón de hoy con un texto de un libro deuterocanónico llamado Eclesiástico. Este no es un libro inspirado, hermanos. No es un libro inspirado. Simplemente quiero usar este texto como una ilustración, porque el autor describe justamente este momento. El momento cuando el pueblo ve que el sumo sacerdote sale del lugar santísimo y el regocijo que sienten al saber que sus pecados han sido perdonados. Dice en el capítulo 50 del libro Eclesiástico, verso 1 al 5, qué glorioso era él entonces cuando la gente se reunía a su alrededor, cuando salía del santuario interior, como la estrella de la mañana entre las nubes, como la luna cuando está llena, como el sol que brilla sobre el templo del Altísimo, y como el arco iris brillante entre nubes de gloria. Como rosas en el día de las primicias, como lilas a la vera de un manantial, como un brote verde del Líbano en un día de verano, como fuego e incienso en el altar, como una vasija de oro tallado, adornada con toda clase de piedras preciosas, como un olivo mostrando sus frutos, como un ciprés buscando las nubes. Así será cuando Cristo regrese a buscar a su iglesia. Amén. Oremos. Padre, oramos ante ti en esta mañana, rogando, Señor, que puedas aplicar esta verdad a nuestro corazón, que podamos entender el valor del sacrificio perfecto de Cristo. Ese sacrificio que fue presentado delante de ti a nuestro favor, una vez y para siempre, para quitar el pecado. Ese sacrificio que nos otorga ser herederos de la promesa, juntamente con Cristo. Hoy anhelamos que la plenitud de ese sacrificio
venga a nosotros con nuestro Señor y Salvador, cuando Él regrese por su iglesia. Una iglesia que Él mismo ha lavado con su sangre, para que podamos desde hoy ya experimentar las primicias del cielo, entrando a tu presencia por medio de la sangre de Cristo y experimentando tu presencia en la persona del Espíritu Santo. Oh Señor, que tú hoy puedas obrar salvación a aquellos que la buscan y santificación a tu amada iglesia. Tráenos luz, Señor, tráenos tu verdad, tráenos el poder de tu Espíritu, tráenos el poder de tu Evangelio. Oh, por las misericordias de Cristo, te lo rogamos, Padre. Amén.